Mira, xa estou. Bueno, pois continuamos. Agora está Francisco Javier Gómez Pérez, que ven da Universidade de Granada. Coido que unha ocasión diferente e especial porque está aquí dentro destes seminarios Andalucía, que non é un espazo que adoite estar. Interésanos moito porque ten unha cinematografía, un audiovisual propio e diferenciado, malia non ter unha lingua propia. Tamén porque é a única comunidade autónoma xunto con Cataluña que ten un consello do audiovisual, un consello regulador do audiovisual. Entón, isto tamén é unha experiencia importante porque a lei nova non crea ese consello do audiovisual que é tan importante. Fran Gómez xa dende a súa tese ten traballado o audiovisual andaluz, cunha tese sobre as longametraxes, tamén andaluzas, tamén un libro en 2013 sobre a consolidación industrial do cinema andaluz. Ele é profesor titular na Universidade de Comunicación Audiovisual de Granada. Dirixe ou coordina o grupo Comunicab de procesos de creación, produción e postproducción audiovisual e multimedia. Ten traballado en moitos proxectos de investigación, algúns sobre cinema andaluz, outros sobre transmedia, crossmedia, as tecnoloxías TIC, todas as distintas innovacións no sector. E neste mesmo ano 2024 publicou un artigo que é sobre o balance da situación do cinema andaluz. Entón, pois, moitísimas grazas e xa se deixo falar. Muchas gracias, Soliña. Se me oye, ¿verdad?, por el micrófono. Gracias por la invitación, porque es verdad que Andalucía no tenemos una lengua minorizada, no tenemos una lengua que es en parte el eje central también de este seminario, pero sí que hay unos rasgos culturales y una defensa de la cultura que se ha venido haciendo desde el audiovisual, aunque, ahora pondré ahí un pequeño matiz, no sé si en los últimos tiempos también estamos defendiendo ese elemento, el cultural, o más el económico, que es la otra gran pata. Sé que quizá voy a ser un poco disruptivo porque voy a dar alguna que otra idea en la que realmente creo y pienso y que quiero compartir con ustedes en la mañana tarde de hoy. Se me pidió que hablara de la ley audiovisual y de la ley de cine. Yo he planteado simplemente los elementos que la ley audiovisual andaluza del 2018 y también de 2018 de nuestra ley de cine de Andalucía, en el que se recogen en esos puntos los elementos más importantes de estas leyes, que tampoco tienen una diferenciación más allá del rasgo andaluz que sobre la normativa nacional. Se regula la prestación de servicios de comunicación en Andalucía, se regulan los derechos de la ciudadanía, libertad de comunicación, pluralismo, igualdad, accesibilidad universal. Luego tendremos que preguntarnos si esto es así o no, si es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se ha hecho, el fomento del sector audiovisual andaluz. También nos preguntaremos si se hace desde el punto de vista económico o desde el punto de vista cultural, y establecer las obligaciones de los prestadores, el régimen sancionador. Eso es lo que hace la ley. La ley de cine, de nuevo, sí que se presta más a fomentar la cultura, la protección de la cultura y la promoción de la industria cinematográfica andaluza. Habla de un concepto realmente importante que luego veremos que va a salir en más de una ocasión, que es el de la alfabetización mediática. Habla de la creación de una red de salas de cine, cosa que todavía no ha ocurrido 5 años después. La atracción de rodajes, eso sí que ha ocurrido y que se ha fomentado. También en mi pregunta anterior hablaba de ello. Es cierto que he preparado un PowerPoint de los que yo le diría a mis alumnos, esto no vale porque hace mucho texto y poca imagen, pero quería plasmar todas las ideas posibles. De los derechos de la ciudadanía que recoge la ley audiovisual, yo me quedo con el derecho a la alfabetización mediática informacional, con un carácter pedagógico. También me quedo con el derecho a la participación y el acceso de los grupos sociales, algo que 5 años después tampoco ha ocurrido.
la creación de ese Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, que no se ha creado, que está dentro de lo que sería el Consejo Audiovisual de Andalucía, pero no se ha implementado hasta el momento. Hay mucho más cuestiones. Yo de este capítulo quiero subrayar sobre todo la defensa del patrimonio audiovisual de Andalucía, la potenciación en principio de lo que es la Filmoteca de Andalucía, una filmoteca que tiene un trabajador y una única persona que atiende en el mostrador a las visitas. Es decir, es cierto que tienen una serie de actividades y demás, pero lo que no hay ni es un presupuesto ni un personal adecuado para lo que la Filmoteca Audiovisual de Andalucía debería ser. La promoción de la marca de cine andaluz, y he cogido del capítulo 5 uno de ellos, que eso sí es importante, de la Ley Audiovisual Andaluza, que fue la protección del servicio público audiovisual. Es decir, que RTVA, la televisión autonómica, estuviese blindada ante diferentes ataques para su cierre o su privatización. También he querido centrarme en el Consejo Audiovisual de Andalucía, porque, como decía Soliña, somos de las dos comunidades autónomas que tenemos este Consejo Audiovisual. Y si tengo que dar mi opinión, creo que el Consejo Audiovisual, con el cual estoy colaborando últimamente, pero mi sensación es que es un brindis al sol. Es decir, es un organismo o es un ente consultivo, prospectivo, que hace informes, pero que realmente sus informes no van mucho más allá. Y es cierto que en los últimos años, desde la última presidencia, con Domi del Postigo, se está intentando hacer una transferencia mayor de los trabajos del Consejo para que ese respeto de los derechos y las libertades y los valores pues se mantenga, que el Parlamento de Andalucía conozca bien todo lo que tiene que ver con materia audiovisual y que se garantice ese pluralismo y la libre concurrencia del sector. Ahí pueden informar, pero no entran realmente a tener un valor positivo. Es cierto que los últimos informes sobre infancia, sobre la pornografía en el audiovisual, están teniendo un calado, y gracias también a la reconversión de su revista interna, teniendo una revista del Consejo Audiovisual andaluz, pues se acaba de convertir en revista científica y, por lo tanto, desde los dos últimos números están teniendo una mayor transferencia de sus trabajos, ¿vale? Yo sigo pensando que quizá no con el calado que la ley le otorgaba a ese consejo. Consejo que se creó en el año 2004, pero luego con la ley del 18 se consolidó, ¿vale? Bueno, ahí hay algunas otras de las razones que tienen en su haber el Consejo Audiovisual. Adoptar medidas para mantener la dignidad humana y la igualdad, salvaguardar los derechos de los menores, los jóvenes, la tercera edad, las personas con discapacidad, es decir, de todos los colectivos vulnerables, promover la igualdad de género. Esas son sus funciones y sobre eso se está trabajando o informando. De la ley también he sacado el artículo 12, por aquello de decir 5 años después, seguimos sin Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía. Creo que se han hablado en las intervenciones anteriores de la necesidad de que la ciudadanía, de que todos los colectivos sociales intervengan de alguna manera en la gestión y en la regulación de los medios de comunicación, de la cultura, del cine, y ese cauce de participación institucional de las personas usuarias de los servicios no se ha producido. En las últimas reuniones del sector de periodistas para hablar del momento de las fake news y los bulos, en la mesa del sector, la mesa sectorial del audiovisual andaluz, se
hablaba una y otra vez de qué ocurre con ese Consejo de Participación, pero los políticos siguen sin oírlo. Yo partimos de mi intervención en el año 2013 en la MOISA, que fue la Mesa de Orientación e Impulso al Sector Audiovisual. Fue aquel elemento consultivo que hizo la Junta de Andalucía para crear la Ley Audiovisual. Nos reunió a todos los agentes del sector, se hicieron cantidad de informes por cada uno de ellos y al final la ley pues salió como salió, es decir, que se oyó aquello que se quiso oír y no se oyó o se desoyó aquello que no interesaba. El concepto del que partíamos en la MOISA era el del hipersector audiovisual TIC, ese nuevo elemento que no podemos olvidarnos, que es que hablamos de cultura, hablamos de audiovisual, pero todo está cambiando con la digitalización. El audiovisual está dentro de la industria, industrias culturales y creativas, las TIC lo han modificado todo y estamos en ese nuevo hipersector que no está regulado o que la regulación todavía no ha llegado a captar ese elemento tan amplio que sería este nuevo ecosistema de medios, nuevo ecosistema cultural en el que todo se mezcla con todo, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido porque si no creo que me voy a quedar corto de tiempo. Este proyecto de investigación que terminamos el año pasado tiene que ver con precisamente ese estudio del hipersector audiovisual TIC andaluz y estuvimos viendo cuáles eran los retos y oportunidades. He metido aquí las ideas de partidas que nosotros teníamos para el proyecto. ¿Por qué? Porque son las ideas de partidas que nacen de la legislación y estamos hablando de legislación. Y el legislador, o al menos el preámbulo de la Ley de Cine de Andalucía, mete a la industria audiovisual y a la industria cinematográfica en la rama de la industria cultural. Habla de ese desarrollo sostenible y de calidad y dice que es un sector de innovación. La cuestión es cómo lo fomenta. Habla de esa implantación de las nuevas tecnologías, de la importancia de la sociedad red, de la economía digital, también habla. Eso también lo recoge el Plan España Digital 2025-2026, no sé muy bien, le han cambiado ya un par de veces de nombre, en el que está el hub audiovisual del que hemos hablado esta misma mañana y, de nuevo, una actividad estratégica desde el punto de vista económico. Afortunadamente, luego, la segunda línea dice de diversidad cultural y de transmisión de valores, pero lo que se pone encima de la mesa, lo primero, es lo económico y no quiero dejar tampoco pasar esa coletilla final del ocio y del entretenimiento. Creo que también esta mañana hablábamos de lo de informar, formar y entretener y que nos hemos quedado en el entretenimiento como elemento importante para ello. Hay que regular, proteger, impulsar desde las instituciones. Hemos hablado antes de la corregulación o la regulación. Yo creo que la responsabilidad tiene que ser tanto desde la industria como desde la administración, pero desde las instituciones. La institución no puede regular el sector tampoco se va a regular solo, tiene que haber un entendimiento entre ambas cosas para poder regularlo. Y esta diapositiva sí que la he rescatado porque las TIC y la economía digital, que es donde la Junta de Andalucía mete a las industrias culturales, me interesa sobre todo que las mete para turismo, cultura y ocio. De hecho, el fomento, la gran mayoría del fomento del Gobierno andaluz para el cine es para convertirlo en más plató de cine, para que luego vengan los turistas a ver la Plaza de España, porque por allí pasó la princesa Amidala caminando con Anakin, ¿vale? Ese parece que es el principal elemento. Hacer que tengamos más monumentos inmateriales para el turismo.
Yo me río mucho de esto también, pero lo tengo que poner, lo de apuestan por la creatividad de los andaluces somos más creativos que ninguno. Bueno, estoy en otra tierra también muy creativa y de todas las tierras que venimos somos creativos, pero siempre se nos pone ese marchamo de la creatividad andaluza. Hay una frase de Antonio Dechén, un actor andaluz, que delante de los productores dijo: muy bien, está muy bien que ustedes me premien, los premios ASECAN, los premios del cine andaluz, está muy bien que ustedes me premien, pero por favor páguenme que tengo que llenar la nevera. Vale de dar palmaditas en la espalda con respecto a la gran creatividad que tenemos. Y ahora es donde creo que empiezo a ser un poco disruptivo, aunque no tanto, porque creo que también lo ha sido en la intervención antes el compañero. ¿Realmente existe el cine independiente? Lo han definido antes. El cine independiente es aquel que no está en manos de la industria. Pero si no estamos en manos de la industria, estamos en manos de los mercados, de la oferta y de la demanda. Estamos en manos de las subvenciones, porque si queremos hacer cine independiente necesitamos de las subvenciones y para obtener las subvenciones a veces necesitamos claudicar a cierto tipo de cosas. Estamos en manos de las televisiones. La ley audiovisual, con aquella obligación a las televisiones de poner un 5%, un 6% de sus beneficios en la producción de ficción, lo que ha hecho ha sido crear un tentáculo de manejo de las producciones que se hacen, incluso en las independientes, o las que podemos llamar independientes. Yo me venía una palabra esta mañana cuando hablaba de esa advertencia que os hacía vuestro profesor de vais a trabajar ahí. Al final las producciones independientes son freelance, son empresas que están trabajando para otros. Es un original Netflix, pero realmente está producido por una productora española, que ni siquiera se le va a reconocer porque se va a conocer como producto de la plataforma. También el cine independiente está en manos de los distribuidores y de los exhibidores. Si venimos hablando desde hace muchísimo tiempo en el sector audiovisual, es que precisamente por mucha producción nacional, por mucha producción que hagamos, los distribuidores principales están en manos de los grandes estudios norteamericanos. ¿Cómo hacemos entrar? Las cuotas de pantalla, las cuotas de distribución, todas esas cuestiones que son archiconocidas. Lo siguiente que traigo es una noticia real, no de hace mucho tiempo, en el diario Sur de Málaga, donde Francisco Griñán, que también es alguien importante dentro del sector audiovisual porque ha comisariado el Festival de Cine de Málaga, por ejemplo, pues él tenía esta noticia de alumnos salidos de la Universidad de Málaga habían hecho una película con 5.000 euros y tenían mucho éxito fuera, pero no tenían éxito dentro de España. Su problema parece que era no somos profetas en nuestra tierra, ¿vale? Pero yo el problema lo veo en pensar que con 5.000 euros se puede hacer una película. Y yo he tenido que rescatar una antigua investigación sobre el cine low cost en nuestro país, volver a rescatar ese término acuñado, creo que fue por Bardem, allá en las conversaciones de Salamanca, sobre el raquitismo de la producción española, y volver a romper esa falsa idea de que el crowdsourcing es la panacea para salvar nuestras producciones audiovisuales. Que todo el mundo aporte lo que sabe hacer y entonces lograremos hacer un proyecto, pero yo necesito llenar la nevera. Es decir, cuando trabajemos hay que buscar que ese trabajo sea remunerado. Datos que son siempre como muy buenos para los políticos y que hay que matizar. Estamos haciendo más cine que nunca. 375 largometrajes se hicieron el año pasado según el ICA. Pero yo me voy al segundo gráfico.
el gráfico de películas que se han hecho con más de 900.000 euros. O lo que es lo mismo, todo lo demás se han hecho con menos de 1 millón de euros. Hacemos un cine con muy pocos recursos económicos. Hacemos mucho cine barato. Es cierto que la digitalización ha venido para hacer que todo sea más barato, pero también a costa de que la gente, los trabajadores, no estén cobrando, y eso es algo que cuando lleguemos a las apreciaciones que el sector hizo en un encuentro que hubo en Córdoba el año pasado, hablaban precisamente de eso, de lo mal remunerado que tenía su trabajo, si es que se le remuneraba. ¿Vale? Es curioso que de 375 no haya nada más que 60, 70 películas que se hayan hecho con un presupuesto medianamente digno, si es que 1 millón de euros es un presupuesto adecuado. Es cierto también que ahí están todos los documentales, ¿vale? Y todas esas otras producciones que se hacen con menos dinero. Vuelvo a otra vez gráficos y otra vez números. El político, cuando habla del sector y del apoyo al sector, dice, vamos subiendo 300 y pico producciones, ¿vale? Pero si hablamos del número de productoras que se mantienen, es curioso que solamente en el año 2023 7 productoras hayan sido capaces de hacer más de 5 películas. Es decir, productoras grandes. Que 469 productoras hagan solamente un título. Yo estudiaba en los 90 y me decían mis profesores de producción, el cine español es un cine de producción ad hoc. Es decir, se creaba la empresa para hacer la película, quebraban y desaparecían. Esa era la coletilla. Muy pocos se mantenían, ¿vale? Hoy en día es que el sistema sigue exactamente igual. Entre otras cosas, porque la legislación también ha ayudado a eso. Hablaremos luego de las agrupaciones de interés económicos, de las AIE, esas falsas empresas que se crean para hacer una película y desaparecer. Y como son empresas nuevas, tienen incentivos fiscales y nuevas ayudas. Es decir, ¿dónde vamos o cómo vamos a conseguir una industria consolidada si vamos a proyecto hecho, proyecto de empresa desaparecida? No hay un cierto recorrido, que sí lo hay, pero con cambio de nombre. ¿Vale? Lo que viene a continuación son una serie de rasgos o de problemas estructurales que junto con mi compañero José Patricio Pérez Rufí de la Universidad de Málaga, que estará mañana con nosotros, hemos identificado, hemos puesto blanco sobre negro, tampoco estamos descubriendo América. De hecho, yo siempre digo que el libro de Antonio Cuevas, que es de los años 80, todavía hablaba en pesetas cuando él hizo ese libro, ya algunos de estos debilidades del sector, esta radiografía del sector, estaban ahí, a la que hemos añadido una serie de elementos. Hay una vulnerabilidad financiera. Eso es innegable. El cine independiente tiene un grave problema con la financiación. No es capaz de conseguir una financiación lo suficientemente elevada para hacer los proyectos que quiere y reunir el dinero a veces cuesta años. Hay que ir casi a cuentagotas, ¿vale? Con una necesidad de tener socios potentes para convencer a otros que entren en la financiación. Cuando hablo de socios potentes estamos hablando de televisiones, o estamos hablando de haber conseguido alguna subvención o sello de calidad de alguna institución que me hace que haya otras personas que quieran invertir en mi producto. De nuevo, el concepto de independencia para mí empieza a resquebrajarse cuando necesitamos de tantas cosas para poder llegar a hacerlo. El problema de la distribución, que ya hemos hablado antes, se hace mucho cine que a veces ni siquiera se llega a estrenar. La necesidad de ir a un festival, de ganar algún premio para conseguir que un distribuidor se fije en tu cinta y puedas llegar a las salas, al público. Porque una de las cosas también que dice el sector audiovisual andaluz es, vale, hacemos más cine que nunca, pero se nos ve menos que nunca.
falta de presencia internacional. Hay que buscar mercados fuera del mercado propio. Si no se encuentran esos mercados, si no apostamos por atraer divisas, es como excesivamente ¿cuál era la palabra? Autarquía, ¿vale? La autarquía que teníamos durante el primer momento del franquismo. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, y si no soy capaz de amortizarlo en mi propio mercado, tengo un grave problema. Es cierto que hay un crecimiento de la producción. Lo que hay que preguntarse es ¿a costa de qué? Haciendo cada vez cosas más baratas y con un sector más precarizado. El tamaño de nuestro mercado ya hemos hablado, que es pequeño, por lo tanto necesitamos de ese mercado exterior, pero nuestro mercado es pequeño también porque está siendo ocupado por otras cinematografías. Y no hace falta hablar del 80% de la taquilla que se va al cine norteamericano. Que nuestro cine no llega al 13, 14, 15% de la recaudación de nuestras salas de cine, ¿vale? Hay una polarización de la industria y una concentración de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Muy pocas empresas grandes, lo hemos demostrado antes con los datos, ¿vale? Muy pocas empresas grandes, y solamente de las 370 películas, pues no más del 10%, de 10 de esas películas se llevan el 70% de la recaudación del cine español. Es decir, se hace mucho cine que no se ve. La necesidad cada vez mayor de que las televisiones estén detrás. Eso, si se echa un vistazo a las producciones, la gran mayoría tienen el sello o bien de una televisión pública o bien de los dos conglomerados, A3 Media, Telecinco. También es verdad que las plataformas han empezado también a entrar de alguna manera, y creo que de eso mañana Patricio hablará, en ese elemento de apoyo a la producción, pero también me pregunto ¿a costa de qué? Y es cada vez más habitual encontrarse ese conglomerado de empresas que se unen alrededor de una agrupación de interés económico para hacer la película. De hecho, el nombre que se pone a la empresa es el nombre de la película. Para irme a un clásico, para irme a una película que ya tiene unos años, Lo Imposible, pues Lo Imposible, AIE es la empresa que hace Lo Imposible. ¿Qué ocurre con eso? Que se pierde también la identidad de marca de la propia industria. Porque para poder tener y aparecer en las bases de datos como que es una película de tal productora, la AIE ocupa el 90 y tantos % de la producción, y luego un 0,5, un 0,1 son las empresas que realmente están dentro de la AIE, para que se sepa cuál es la productora que está detrás. Porque van a desaparecer, si no tenemos marca, desaparecería. Sé que estoy yendo muy rápido, espero estar intentando plasmar todas esas ideas, pero quería llegar aquí. En marzo del año pasado tuve la suerte de que me reclamara la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. ¿Por qué lo leo y lo digo? Para que tengamos bien claro dónde está la cultura junto al turismo, después del turismo y antes del deporte, ¿vale? Bueno, pues la Agencia Andaluza nos citó al sector audiovisual andaluz en Córdoba, en la sede de la Filmoteca, y a mí me pidieron que hiciese de relator. Hay un texto con todas esas cuestiones recogidas que se supone que se iban a publicar dentro de lo que ellos iban a llamar el Libro Blanco del Audiovisual Andaluz. Un año después no ha visto la luz ni se le espera. Entonces, yo he tomado ya la decisión de hacer público alguna de esas cuestiones, y este es el primer momento en el que yo voy a sacar esto a la luz. Lo digo porque no está publicado, son simplemente las ideas que yo recojo de otros, a las cuales yo también me sumo. En aquel autodiagnóstico que se le pedía al sector audiovisual andaluz, en el que se reunieron a productores, guionistas,
organizadores de festivales grandes y pequeños. Me encantó también que había personas de asociaciones de cineclubs que estaban sobreviviendo, ¿vale? Actores, a sindicatos de actores, sindicatos de técnicos, es decir, en esas mesas estaba recogido una muy buena parte del sector andaluz y se plantearon 3 ejes: la industria, las audiencias, las ayudas y la difusión de la cultura cinematográfica. Es cierto que en esas 4 sesiones muchas ideas se repitieron y yo lo que he intentado es plasmar en 4 diapositivas bastante cargadas, por lo tanto voy a intentar ir un poco rápido, todas esas ideas que digo es lo que dicen el propio sector sobre el momento en el que se encontraba hace un año. Tengo que reconocer también que la sensación que yo tuve como relator que es que allí no había un grupo unificado de personas, sino que había un «¿qué hay de lo mío?». Es decir, cada uno de los sectores estaba luchando por qué pasa con el estatuto del actor, qué pasa con los derechos de los guionistas, qué pasa con… ¿vale? Se llegó a la conclusión de que había que ir todos a una, el sector y también todos a una la administración, pero es que ni siquiera dentro del propio sector, al menos la sensación que yo tuve, es que hubiese un sentido de unidad, sino que se buscaba el beneficio de cada uno de los sectores. Espero haber ordenado bien. Si hay alguna repetición y demás, mea culpa. ¿Qué decían los compañeros del sector audiovisual andaluz? Pues que hay una falta de interés político por el sector cultural. No les interesa a los políticos la cultura. Aquello de el cine es cultura, pero también es industria, trabajo, y es verdad que últimamente también han metido el elemento social y instrumento del cambio social. Vale, pues de todas esas patas la que les interesa sobre todo es la cuestión económica, creación de empleo, creación de riqueza, atracción de inversión para el territorio. En el caso andaluz también, atracción de turismo. Se hace necesaria, decían los compañeros, una colaboración del sector audiovisual y de la administración. No se puede vivir de espaldas, ni peleados, ni estar en constante lucha. La administración debería crear vías de contacto fluido con el sector y no reunirnos cada 5 años para preguntarnos de qué va, ¿vale? De cuáles son los problemas que se tienen en el sector. De nuevo, y esto sí que es una de esas cuestiones, vamos de pedigüeños, pues vale, pues seguían pidiendo inversión pública. La necesidad de una mayor inversión pública para revitalizar el cine y crear empleo en el sector. La protección de los creadores independientes. Se le pedía a la Junta que en esas regulaciones o en esos elementos que van a seguir sacando, vean que las ayudas fueran sobre todo para los productores independientes y no para los falsos productores independientes. Creo que esta mañana también hemos hablado de eso. En más de una ocasión se habló de la remuneración justa. Aquello que yo he metido antes con el concepto crowdsourcing. Tenemos que saber que una película no vale 5.000 euros, que hacer un proyecto audiovisual es la unión del trabajo de muchas personas, de mucho material técnico y que tiene un coste y que tiene que ser sostenible económicamente y no ir a las espaldas del trabajador o de las empresas que parece que de forma altruista. Hablaba también esta mañana de la gratuidad, me gustó ese concepto, ¿vale? La cultura gratuita. No, la cultura no es gratuita, por mucho que seamos capaces de bajarnos las películas y la música, ¿vale? Cuesta tiempo, trabajo y dinero lograr que podamos disfrutar de esos elementos y hay que tener conciencia. Y se hablaba también de la necesidad de, en Andalucía, adaptar la fiscalidad para que no fuese
tan costoso y para no perder rodajes que se estaban yendo a otros territorios que tenían una fiscalidad mayor. Voy a intentar ir más rápido. Normativas y ayudas, ¿vale? Repensar esto era sobre todo porque la regulación de las ayudas en Andalucía es bastante compleja, según los compañeros que hablaron. La asignación de puntuaciones a cierto tipo de elementos obligaba a modificar muchas producciones para tener esos puntos, ¿vale? Entonces, la defensa de un mayor equipo femenino se hacía dándole puntos si tenías en tu equipo a más mujeres. No sé si eso es realmente defender la igualdad o no, pero se hablaba de eso, de que al final era por obligación, por los puntos, ¿vale? De nuevo, la infrafinanciación, se comparaba con... hubo un par de intervenciones que decían que Andalucía le dedicaba la mitad que lo que le dedica Cataluña al sector audiovisual y a la cultura. Esto sí me parece interesante. Hay que crear una estrategia a largo plazo. Casi todas las cuestiones que el legislador o que las instituciones hacen son a corto plazo. Yo le llamo poner parches y no crear realmente una hoja de ruta adecuada para lograr lo que, por ejemplo, creo que se ha logrado la industria cultural coreana, que empezaron poco a poco y ahora mismo tienen una presencia global interesante, porque tenían una estrategia a largo plazo. Incentivos fiscales, ley de mecenazgo, hemos hablado de las dificultades de la baremación para conseguir esas ayudas. Otra de las cosas importantes que decían los productores es que la Administración lo burocratiza todo, que es que entre preparar la documentación, que se estudia la documentación, que las personas que están en las ventanillas de la Administración cultural andaluza no entiende de qué va el sector audiovisual, pues todo se retrasa y todo es demasiado engorroso. Por lo tanto, pedían la formación del personal administrativo que lleva las ayudas para entender de qué iban esos papeles que recibía y simplificar al máximo todas esas cuestiones. Luego hablaban también de la necesidad de la visualización del cine andaluz, crear la marca cine andaluz, fomentar los nuevos talentos. Yo aquí también estoy en disonancia con ellos. Llega un momento en el que siempre hay nuevos realizadores, pero ¿qué ocurre? Que a los nuevos realizadores se les apoya en su primera, segunda película, pero ya cuando dejan de ser nuevos no se les apoya, por lo tanto dejan de trabajar. Creo que todos conocemos a más de un director que no pasa de su segunda película y que tiene que mendigar mucho para conseguir su tercera película. Afortunadamente hay algunos que llegan mucho más allá. Ahí está Alberto Rodríguez en el cine andaluz, que tiene una trayectoria bastante más larga, pero sí que en el camino quedaron muchos de sus compañeros de generación. Fomentar la educación y la formación de los profesionales, sobre todo porque estamos cambiando a lo digital, ¿vale? Y eso también. Se habló de la importancia del impacto que están teniendo las OTTs. Hay un miedo en el sector que es que se conviertan en el único cliente. De nuevo lo de la independencia, ¿vale? Lo digo porque mucha parte del sector estaba muy contento porque Netflix les estaba comprando todo. Pero hubo alguien que dijo, oye, Netflix ahora mismo se lo come todo, pero llegará un momento en el que solamente pida lo que necesite. Y entonces, si no tenemos otro cliente, pues tendremos que trabajar para ellos. Se acabó la independencia, ¿vale? De hecho, se hablaba también de la coexistencia, que debe coexistir las plataformas y las salas de cine. Se notaba que había un distribuidor en esa reunión, el representante de AEDABA, de los distribuidores andaluces, y él hablaba de que la Administración debería apoyar una red de salas, como hemos visto en la legislación, una red de salas culturales, en las que se promocionase o se incentivase que se pusiesen películas andaluzas a un precio más asequible para atraer el público. También la Filmoteca decía que tenían que hacer más trabajo para
ahí lo decíamos, para promocionar el cine andaluz, para solventar los problemas generacionales, el cambio de público. Se hablaba mucho de la formación y la educación de los públicos, del nuevo público, de los jóvenes, de los que ya no están acostumbrados a entrar en una sala de cine y estar durante 2 horas. ¿Vale? Esos nuevos formatos, esos nuevos audiovisuales, buscar las nuevas ventanas, las nuevas formas de distribución y, sobre todo, la formación de los públicos. Aquí, sobre todo en esta diapositiva, lo que hay es visibilidad, visibilidad y visibilidad. La necesidad de los festivales, pero los festivales como elemento de promoción y los festivales como elemento de punto de contacto entre la industria. Porque a veces nos quedamos con la alfombra roja y no con lo que hay detrás de un festival, que son todas esas redes que se hacen ahí. La necesidad de aumentar el empleo cultural y, no sé en qué parte de las diapositivas me he dejado o no, pero la alfabetización mediática, la formación de los públicos es tremendamente importante. Más de una persona en esas mesas habló del modelo francés, de cómo la educación en Francia, cómo desde el colegio, desde la formación, se estaba fomentando la cultura patria, se estaba fomentando la necesidad de poner en valor, no sé si llamarles chauvinistas, pero ¿vale?, de poner en valor la propia cultura. Es cierto que cuando yo he viajado a París me he fijado en los cines y decía, pero ¿dónde están las películas norteamericanas? Todas eran películas francesas en lo que era los carteles que estaban puestos en esos cines y en esas salas. La necesidad de que el público quiera ir a ver nuestras producciones, eso decían los productores andaluces. Cómo convencer al público, cómo educar al público para atraerlos. Eso entra en disociación con la legislación andaluza también. Y la legislación andaluza habla de la necesidad de la alfabetización. De hecho, se llama la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Ese es el nombre largo de la Ley de Cine andaluza. Y resulta que en los institutos, en lo que es el currículo de los estudios de secundaria y de bachillerato, desaparece la asignatura de cultura audiovisual a nivel nacional. Yo era ponente de cultura audiovisual en Andalucía y desde hace 2 años ya no tengo ese trabajo, porque ha desaparecido. Si no educamos, si no hacemos conocer cómo funciona el sector audiovisual, difícilmente vamos a atraer nuevos públicos, ¿vale? Bueno, pues esto es mi intervención. Gracias por escucharme y espero que haya sido de su interés, ¿vale? Muchas gracias. Moitas grazas, Fran. E agora temos tempo para un par de preguntiñas, que igual son poucas para tantas informacións, pero... Lo siento. Lo recomendo, seguimos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la presentación. Me ha gustado mucho esto último de la alfabetización y poner de alguna forma el foco en financiar la demanda de alguna manera, ¿no? Porque creo que siempre pensamos en términos de financiación anticipada de la producción y demás, y creo que también es importante como discutir cosas que tienen que ver con la financiación de la propia demanda y que a lo mejor la base está en la alfabetización, ¿no? Pero bueno, al margen de esa última idea que quería como poner en valor, quiero preguntarte algo muy concreto sobre el tema de las agrupaciones de interés económico y el sistema de baremación o de puntos para la concesión de ayudas y como todos los problemas que trae asociados y que puede llevar como a la, en cierto modo, paradójica situación de que se imponga una obligación de financiación a una compañía como Netflix y al mismo tiempo pueda ser como una especie de caballo de Troya para que reciban ayudas, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntar como qué alternativas o qué
sendas por explorar como frente a todos los problemas que trae vinculado como todo esto de las agrupaciones de interés económico y el sistema de puntos, tal y como está planteado ahora mismo. Difícil pregunta, ¿vale? Porque es algo que los propios productores plantearon en aquella reunión, sobre todo de sentarse con la administración para simplificar todo el sistema de puntos, pero también para detectar el coladero de las producciones no independientes que se estaban llevando parte de esa financiación, que tampoco es muy amplia, es pírrica, ¿vale? Pero de esa financiación que puede ofrecer. La verdad que yo no sabría decirte por dónde tirar, ¿vale? Más allá de conocer muy bien el sector. Que la administración tiene que conocer bien el sector y cómo funciona y quién es quién, ¿vale? Creo que ahí es donde porque si no, yo recuerdo cuando mi tesis doctoral decía, vale, cine andaluz, ¿qué es cine andaluz? Y al final me fui a la legislación y es todo aquel cine que haga una empresa que tenga sede social en Andalucía. Pero resulta que muchas de esas empresas eran filiales de una empresa madrileña o de cualquier otro lugar que se habían hecho una oficina en cualquiera de las ciudades de Andalucía para poder optar a las fuentes de financiación de las ayudas económicas. Es decir, acabar con la picaresca es complicado porque estamos en el país del Lazarillo de Tormes, ¿vale? Hay que conocer la picaresca y hay que acabar con ella, con la autorregulación. Yo creo que no, que nadie dice, oye, si puedo conseguir una ayuda, la consigo. Si tengo que decir que mi empresa está en tal localidad, que al final es la casa de un amigo, y ahí creamos la sede social de tu productora, pero realmente el conglomerado de oficinas y demás no está en Andalucía, ¿vale? Entonces, detectar ese tipo de cuestiones es necesario, pero la administración no está preparada para ello. Ya he dicho antes que una de las cosas que decían es que los administrativos que reciben los documentos no saben de qué va esto. Y te piden un papel que dice, ¿cómo me estás pidiendo algo que esto es imposible hacerlo en nuestro sector? ¿Vale? Porque tienen la lógica de otras subvenciones para otro tipo de cosas, ¿vale? Lamento no poder decirte más rutas en las que investigar, pero entiendo que una parte tiene que venir también por ahí, ¿vale? Una última pregunta. Hola. Yo quería preguntar más bien sobre la alfabetización, sobre todo en los institutos, en las clases. Si no crees que existe una falta de interés muy grande, no solamente por parte del alumnado muchas veces, sino por parte del profesorado en la propia de interés y de ganas, más bien, de la promoción y del fomento del cine, de nuestra propia cultura, de la cultura andaluza, de cada comunidad autónoma. Porque yo, por ejemplo, lo he vivido mucho en mis carnes, por ejemplo, cuando yo hice el bachillerato artístico, que no se mencionaba prácticamente ninguna película española, gallega, menos aún. Me estás tirando de la lengua y voy a hablar, ¿vale? Una de las cosas también que llevamos, o al menos desde el ámbito en el que me muevo, reclamando muchísimo, es que los profesores que den alfabetización mediática sean profesionales que se hayan formado en las carreras de comunicación. ¿Por qué? Porque al final esas asignaturas están siendo dadas por el departamento del instituto que tiene déficit de horas, ¿vale? Entonces, bueno, que el de sociales lo dice alguien que cuando hizo el
el CAP, lo que ahora es el MAES, la profesora con la que yo tuve que trabajar era la literatura y ella daba algo parecido a comunicación audiovisual o no recuerdo exactamente bien el nombre de la asignatura que había por aquel entonces. Y ella decía, bueno, yo les hago leerse una novela y el último punto es la película, ¿vale? Claro, cuando yo me puse a hablar de planos, de intencionalidad de los planos, tomaba apuntes como el primero de sus alumnos, ¿vale? Porque ella se lo había preparado todo por una enciclopedia que tenía en su casa que lo mezclaba todo, churras con merinas, ¿vale? Entonces, la falta de formación del personal especializado para estas asignaturas es obvio, pero es que la falta de interés también, bueno, el problema más que la falta de interés es que el poder a la hora de elegir cuál es el currículo de los institutos, pues desaparece comunicación audiovisual para que el área de literatura tenga una asignatura para teatro y arte escenográfico, al menos en Andalucía. No sé en el resto de comunidades autónomas qué asignatura es la que lo ha cubierto. Estamos hablando de pequeños lobbies y de nuevo, ¿qué hay de lo mío? Claro, nosotros tenemos que defender que haya licenciados o graduados en comunicación que hagan esto. ¿Cuál es el problema que tienen los alumnos o graduados en comunicación? Que el MAES que tienen que hacer es en literatura, porque no existe un máster específico de secundaria para las asignaturas de alfabetización mediática. ¿Qué es lo que se propone? Que esa alfabetización mediática sea transversal, voy a utilizar una expresión muy mía, y un jamón con chorreras, ¿vale? ¿Por qué? Porque transversal significa que también el profesor de matemáticas tiene que saber de comunicación y también el de filosofía y también, o que se hagan fuera del horario, del horario propio. De hecho, Filmoteca de Andalucía tiene, creo que se llama aula de cine, pero claro, aula de cine que va a 10, 12, 17 institutos, que además tiene que ser demandado por el instituto. Y va un especialista a llevarles películas que tiene la Filmoteca y que se las analiza y que se las explica desde el punto de vista de cómo se comunica a través de imágenes y sonidos. Pero, ¿y el resto? Y también en todos los foros en los que yo he intervenido siempre he abogado por la alfabetización mediática de las personas mayores. Será porque durante un tiempo también trabajé en el aula de mayores de la universidad y me di cuenta de que las personas mayores no sabían o no entendían por qué veían ese programa y por qué ese programa les gustaba tanto, ¿vale? No entienden la cantidad de bulos que les llegan a través del WhatsApp. Es necesario también una enseñanza no reglada o fuera del itinerario reglado para esa población que no está en los colegios. Pero si hacemos una hoja de ruta a larga vista, hay que comenzar desde el colegio a educar en cultura, igual que se educa a ver un cuadro, hay que educar a ver una película, a leer una película. A mí no me han escuchado de momento, tampoco soy nadie como para que me escuchen, pero creo que por ahí también hay un camino para recorrer en esa formación de los públicos, ¿vale? Me ha gustado el concepto de financiación, de la financiación del público, del consumo, ¿vale? No sé si te he respondido o ha sido demasiado largo.